Qué bonito esa suelta de tortugas bobas, ¿eh? En Torre Guadiaro. Ahí estuvimos nosotros uy, ahí estuvimos los vecinos que están. Ahí estuvimos nosotros también, bueno, pues haciendo y estando pendiente de toda esa suelta de esas tortugas bobas, ¿eh? Bien, nos vamos después de esos consejos a entrar en una nueva sección, pero ya llevamos 2 programas, ¿eh? Con esto van a ser 3. Este sería el tercer programa. Les voy a dar las gracias a todos los que nos habéis hecho estas preguntas para esta sección. Invitaros a que sigáis, que no os quedéis ahora ahí en stand-by, ¿eh? Que esto esté todo incluido. Quiero que lo hagáis vosotros, ¿no? Con vuestras preguntas a nuestros profesionales. Y bueno, entramos ya en esa sección que, como saben, pues lleva nuestra abogada, y entramos en Es de Justicia con Almudena Santana. Bien, pues ya estamos de vuelta. Almudena, muy buenas. Muy buenas. Hablemos de justicia, pero bueno, unas preguntas que nos hacen ustedes, ¿verdad? Que yo tengo que decir, no me entero de nada. Pero bueno, para eso está este espacio, ¿no? Para enterarnos en sí de todas esas dudas que tengan, sobre todo de lo que es la materia de la justicia, de la burocracia un poco, ¿no? De la terminología. Porque, ¿te parece que vayamos con la primera? Sí, bueno, primero agradecer que haya habido, lo has dicho tú, pero hombre, yo también quiero agradecer que haya habido personas que hayan querido pues participar en este programa, y además lo hacemos con ese sentido, ¿no? Sin duda. Para poder resolver las dudas que le va surgiendo a las personas pues que no tienen un contacto directo con este mundo, muchas veces tan engorroso para la persona que no lo conoce. Y sí, nos han hecho una serie de preguntas, nos han hecho 10. Tenemos 10 preguntas, las primeras 10 preguntas que intentaremos contestar, si nos da tiempo a todas, pues a las máximas que podamos. La dejamos para el otro espacio. O sea, si no, bueno, tenemos programas por lo visto de sobra, y bueno, son preguntas un poco teóricas, preguntas teóricas, muy conceptuales, pero bueno, le vamos a dar respuesta porque es nuestra intención de resolver esas dudas. Nos han preguntado lo primero, ¿cuál era el principio más importante del debido proceso? Pero antes de todo, de contestar, yo te pido que nos diga más o menos qué es el debido proceso, porque para entendernos un poquito. El debido proceso es un derecho, lo conocemos más como el derecho a la tutela judicial efectiva. Es un derecho constitucional, además es uno de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. La Constitución española, además de los derechos y deberes que se proclaman o se promulgan de forma general, establece una serie de derechos que son fundamentales y tienen una protección especial porque son los básicos para que el Estado de Derecho y la ciudadanía esté protegida. Y uno de ellos es el derecho a la tutela judicial efectiva. Está regulado en el artículo 24 de la Constitución y no es más que un principio jurídico procesal muy teórico que viene a establecer que se deben de dar unas garantías concretas para que los ciudadanos tengan derecho a una defensa justa. O sea que digamos que el debido proceso sería la defensa. El derecho a la defensa. El derecho a la defensa. Que tiene el derecho a que nos podamos defender, y que el Estado nos reconozca una serie de garantías, una serie de medidas que hagan que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos para poder hacer valer nuestras pretensiones jurídicas ante un juez. Es decir, y dentro de eso no hay un catálogo cerrado que diga el debido proceso se compone de esta serie, no, hay una serie de garantías y nos preguntan que cuál es la más importante. Bueno, la más importante no es una, son importantes todas porque no puede ser un derecho cojo, no puede ser un derecho que solamente esté sustentado por una pata. Es el derecho a tener un juez predeterminado por la ley, que no haya juicios o jueces que no
tengan ese acceso capacidad legal y para esa capacidad poder... legal. Hay un derecho a la asistencia letrada, es decir, la persona que va a concurrir en los tribunales, todos tenemos derecho a ser asesorados y a ser a que intervenga en nuestro nombre un abogado que nos asesore, que nos dirija jurídicamente el pleito, ya sea porque nosotros lo elegimos libremente y es un profesional privado que nosotros elegimos, o el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el caso de las personas que por su situación económica en un momento determinado no pueden tener acceso a un profesional libre, ¿no? El derecho a poder usar la lengua materna de cada uno en un proceso y el derecho a usar un intérprete, es decir, si una persona aquí es detenida y resulta que es inglesa o tiene aquí un proceso por pues, una detención, pues tiene derecho a que un intérprete le atienda para que él pueda expresarse delante del juez en la lengua suya materna. Es decir, toda esa serie de derechos conforman el derecho a la tutela judicial efectiva y lo único que hace es garantizar que todos los ciudadanos pues tenemos derecho a una defensa justa, equitativa y... Ya una pregunta mía. ¿El debido proceso es igual en todos sitios? O sea, igual en España que en Colombia, igual en España, ¿sabes? Sí. No, vamos, no tiene por qué, conozco yo el marco jurídico. Internacional de todos los estados. Pero puede ser distinto. Y supongo que no tendrá las mismas amplitudes en todos los estados, pero en todos los estados democráticos hay debido. Lógicamente habrá medidas que regulen la defensa, o sea, que regulen que la defensa jurídica de los ciudadanos sea justa y sea equitativa para todas. No conozco, no te puedo decir con exactitud cómo está regulado en otros países, pero lógicamente debe de estar regulado en países democráticos, tiene que estar regulado si no de la misma manera, de una manera muy similar. Y además me imagino que también estará contemplado en convenios internacionales, porque lógicamente son derechos fundamentales de las personas, es que no estamos hablando de un derecho común, estamos hablando de un derecho fundamental que tiene una protección especial. Otra de las preguntas dice, ¿cree que en nuestro país se aplica el principio de igualdad en la ley? Me pregunta que si yo lo creo, o sea, me está pidiendo mi opinión personal. Sí, que lo creo. Yo creo que sí, es decir, el derecho, la igualdad ante la ley es otro de los derechos fundamentales, también recogido en el primer título de la Constitución y es regulado en el artículo 14 y es un derecho básico y fundamental de los ciudadanos. El artículo 14 lo que viene a decir es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, sin que puedan existir o prevalecer razones de discriminación por razón de nacimiento, de raza, de religión, de ideología, de opinión. Por ninguna cuestión por ninguna de esas razones una persona puede ser discriminada respecto a otra. Y todos somos iguales ante la ley. Que lógicamente se establecen muchos mecanismos de defensa para que esa igualdad sea efectiva, entre ellas, por ejemplo, la que hemos hablado anteriormente, el derecho a la tutela judicial efectiva, que todos tengamos derecho a esa igualdad, a esa defensa. Yo entiendo que sí se aplica. Cosa diferente es querer que todos seamos tratados de la misma manera, pero es que eso no es igualdad. Igualdad es que en casos similares, en situaciones similares, por los mismos hechos, los ciudadanos seamos tratados de la misma manera. Eso no significa que todos los ciudadanos, de una forma generalista, recibamos el mismo trato, no es lo mismo. La no discriminación es en situaciones iguales, en situaciones concretas. Y si no se diera en un momento determinado, si se vulnerara ese derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos, lógicamente existen muchísimos mecanismos de protección muy potentes para hacer efectiva pues la realidad, que es que se aplique realmente el principio de igualdad. Lo que pasa es que la gente confunde la igualdad con que todos tenemos que ser tratados de la misma manera en todas las situaciones, y realmente eso no es así. Todos somos iguales ante la ley en igualdad de condiciones. Para la hora de aplicación de la misma, claro. Dice, es otra pregunta, si cierta cantidad de sentencias casadas, que no entiendo yo eso, ahora primero dice, resoluciones cuando se ha aplicado el recurso de casación, hacen jurisprudencia, ¿qué tan justa es dicha jurisprudencia? Bueno,
Vamos, para que no, para que Bueno, ustedes lo que también vienen a lo masquen, preguntar es porque si es estamos, justo, si es justo. hay que decir que yo transcribo las preguntas tal y como ustedes Tal y la hacen, ¿eh? Vale, Para que... cuando me la pasaste, yo lo Sí. que entiendo es que preguntan, que si yo entiendo, si nosotros entendemos que la jurisprudencia, que ahora explicaré lo que es justa. Sí, sí. Vamos a ver. La jurisprudencia es la interpretación De la ley. que los jueces, que el Tribunal Supremo hace de una norma concreta. Ujú. Es decir, no todas las sentencias de todos los tribunales crean jurisprudencia. Cuando el Tribunal Supremo dicta más de 2 sentencias en una dirección que interpreta una norma jurídica, porque lógicamente el derecho está sujeto a interpretación, ya lo decíamos, me parece que la semana pasada, que el derecho no es aplicable matemáticamente, 2 más 2 en derecho no existe. No sé. Pero cuando una norma que siempre tiene pues el rango de la libre interpretación, el Tribunal Supremo la encamina esa interpretación en una determinada dirección, en 2 o más sentencias, se dice que sienta jurisprudencia, y esa jurisprudencia es una fuente indirecta del derecho. Es decir, es una vinculante para que los jueces decidan en un supuesto posterior y que esté resolviendo una cuestión parecida o igual a la que se ha resuelto antes. Es decir, en un supuesto concreto los jueces interpretan una norma, y si luego hay una sentencia posterior que trata de los mismos hechos, los jueces se ven vinculados por esa doctrina, por esas sentencias que se han dictado con anterioridad. Si Eso no pusiéramos significa... un caso, no sé, un caso para que se entendiera, por ejemplo, de jurisprudencia. Bueno, vamos a ver, pues es que es que la jurisprudencia son cuestiones muy teóricas. Entonces, aquí poner, pero si tú tienes que aplicar una norma que está sujeta a interpretación, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues un contrato, ¿no? Sí, sí. La formalización de un contrato. Esto es un ejemplo muy ejemplo, básico, sí, ¿eh? estamos Porque no vamos a hablar. Imagínate para que se entendiera un poquito más. hubiera una duda en un tribunal, en un juzgado de primera instancia, como los que tiene San Roque. Imagínate que existiera la duda, que esa duda no va a existir, pero lógicamente. Pero bueno, para que lo entendiéramos. El ejemplo, sí. Imagínate que en un juzgado pues existe la duda de si el contrato de compraventa se formaliza cuando se entrega la cosa o se formaliza con la simple firma del contrato. Pues lógicamente habría que mirar qué es lo que dice el Tribunal Supremo. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? ¿Que el contrato ya es válido solamente con la firma de las partes, o que el contrato adquiere validez cuando las partes se entregan la cosa y el dinero? Pues si el Tribunal Supremo dijera que simplemente con la firma, con la puesta de la voluntad de la parte de decir que ese contrato se va a llevar a efecto, si el Tribunal Supremo dice que con esa simple... que en ese momento se produce la formalización del contrato, aunque el otro abogado defendiendo el pleito dijera que no, que hay que esperar a la entrega de la cosa, el tribunal, el juez diría, no, mire usted, le voy a dar la razón a esta parte, porque el contrato se formalizó en el momento que las partes acordaron, libre y voluntariamente, que él iba a vender el coche y el otro iba a entregar el dinero, ¿vale? Entonces ya estaba el contrato formalizado, por lo cual tiene la obligación de cumplirlo, porque lo dice 2 sentencias del Tribunal Supremo que dijeron en el año 2002 y en el año 2007, dijeron que se formalizaba. Eso ha sentado jurisprudencia, pero eso no significa que eso sea así para siempre, que eso sea una cuestión estanca. Eso significa que el derecho se va, pues se va adaptando a los tiempos, y también los tribunales, pues es como todo, con el conocimiento, con el progreso social, pues se va adaptando a la realidad y va modificando pues esa jurisprudencia que se ha ido sentando. Cuando un tribunal, también puede ocurrir que haya una sentencia, que haya una jurisprudencia ya asentada, y empieza a haber sentencias diferentes que van encaminándose en otra dirección. Eso es lo que hablaba el que ha hecho la pregunta, hablaba cuando decía que las sentencias casadas, es que cuando uno de los recursos que se pueden interponer ante el Tribunal Supremo es el recurso de casación para unificación de la doctrina. Es decir, si yo no estoy de acuerdo
con el pronunciamiento de un juez, porque entiendo que está aplicando porque entiendo que hay sentencias del Tribunal Supremo en ambas direcciones, se está resolviendo un supuesto, yo, si no me entendéis me paráis, porque es que son temas muy... Si un tribunal el Tribunal Supremo, un tribunal concreto, está resolviendo un supuesto en el que hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen una cosa y sentencias del Tribunal Supremo que también dicen la contraria, existe un recurso para que el Tribunal Supremo diga, me voy a poner yo mismo de acuerdo conmigo mismo y al final la doctrina va a ser esta. Y eso se llama la unificación. ¿Que es justa? Yo entiendo que es justa porque está dictada en un proceso justo, con todas las garantías. Otra cosa es que las sentencias para mí siempre son justas y respetables. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo y diga, pues no, pues yo lo habría visto de otra manera. Pero justa, me preguntan que si la jurisprudencia es justa, para mí, desde mi punto de vista, sí, es justa. Otra cosa es que en un momento determinado no satisfaga mis intereses y yo no esté de acuerdo con lo que el tribunal en ese momento, pero lógicamente eso está, una sentencia no es porque un juez lo diga, cuando un juez dicta una sentencia la fundamenta jurídicamente y tiene un apoyo legal detrás, no es un capricho arbitrario que yo quiera, porque el juez se levante los jueces esa mañana de... aplican la ley y aplican la norma que está aprobada y que no la ley no la dicta el juez, la hacen los legisladores y ellos las aplican y solamente de forma indirecta generan esa fuente supletoria ahí del derecho para cuando hay esos casos de duda. Pero Almudena, nos quedamos aquí. ¿Ya está? Que no nos da más tiempo, fíjate. Hemos hecho 3. Bueno, pues mira, tenemos 7 para el siguiente programa. Nos quedamos para el viernes, que además hay una muy interesante. Dice, si los procesos penales son públicos, ¿en qué se basan para negar el libre acceso a la prensa? Eso está muy de moda ahora también. Y más en nuestro medio, nosotros somos un medio público de comunicación. ¿El viernes nos vemos? Pues nos vemos el viernes. Muy el bien. viernes, aunque sea fiesta, ¿nos vemos? Pregunto. Ay, perdón, el viernes fiesta, pues entonces no estaremos. No nos vemos, ¿no? No nos vemos. Bueno, pues nos vemos el siguiente. El siguiente. Venga. Y ustedes que sigan haciendo las preguntas para todos nuestros profesionales, que nosotros lo que vamos a hacer es intentar disiparle todas esas dudas y por supuesto sentirnos que el programa lo hacen ustedes, porque es lo que queremos, es la finalidad, ¿no? Tiempo ya para irnos a hablar sobre la erradicación de la pobreza, una semana que tenemos dedicada a ello mundialmente y bueno, nosotros vamos a hablar con Antonio Calero, que ya está por aquí.